Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y hablamos en este capítulo 12 de la penitencia, ¿verdad?, de David, o mejor dicho, podemos decir también de la parábola primero de Natán. O sea, muchos títulos podemos ir dando según el punto de vista que nosotros queremos subrayar. Aquí, nuestro contexto histórico de este capítulo 12, versículo 6, que dice: y debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Viendo por ahí. Aquí ya está dando la sentencia, David. Oye, pura, a la rey, a me da la sentencia. Y debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Siempre nuestro contexto histórico es en que David continúa pronunciando su juicio contra este hombre rico. Porque en el versículo 2 decía: el rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. Lo iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Y ahí comienza verdaderamente la historia. Bueno, primero una presentación, ¿verdad?, de los personajes, a pequeño pero más de historia. Y aquí, queridos amigos, David, al pronunciar este juicio, está estableciendo una pena proporcional, porque él ve el juez, algo la reina, a ella iba a ver la pena proporcional al pecado. Ahora, según la ley mosaica, y esto lo encontramos en Éxodo 22:1, quien robaba una oveja debía restituir 4 veces su valor. Como mandó allí y la lleva al pueblo. Valores importantes de el Éxodo en este caso, pero sobre todo valores importantes ante la comunidad que se siente afectada por algún pecado. El pecado es peomondacre. Quien robaba una oveja debía restituir 4 veces su valor. Y esto lo dice Éxodo 22:1. El texto que nosotros encontramos aquí, que está en hebreo ciertamente, dice: Be'et hakifsa yeshalem arbata'im ekef asher asa et hadavar hase ve'al asher lo hamal. Bueno, la palabra lo hamal, no tuvo compasión. Lo hamal, lo hamal, compadecerse de alguien, ¿verdad? Así entonces, queridos amigos, con esta expresión se introduce un aspecto espiritual. O sea, la olla poecue, humanamente hablando, no es una cosa que va totalmente fuera de un aspecto espiritual, sino que a mí tenía aspecto espiritual importante. Y
Es así como se introduce la palabra jamal, ¿verdad? Jamal quiere decir compasión. Pero a veces, pekaraibea, lo jamal, no compasión, no compadecida. Y por lo tanto es una ausencia total de la misericordia. David, citando la ley conforme que conoce la justicia, pero aún no ha entendido el amor, no ha entendido el amor. Él busca la justicia, pero todavía no ha entendido lo que significa el amor. Aquí hay una gran ironía divina, porque David exige justicia retributiva contra el otro, sin advertir que esa misma medida lo alcanzaría a él. Y así será, sufrirá la pérdida de 4 hijos. El hijo de Betsabé, Amón, Absalón y Adonías. 4 veces más. Dere yuká, allí bandera pisabe. Le mataste a Urías. 4 veces más Atanea y Rayo. Y ahí entonces están los 4 hijos que se mueren, ¿verdad? Los hijos de David. Primero luego este hijo, ¿verdad? Que nació ya del adulterio. Upeamovi, Omán, el hijo de Betsabé. Así nomás se dice porque es Dajere. Dice que murió nomás, Dajera y Beteibe. Hijo de Betsabé, que era la esposa de Urías. Hopi, Ouma la problema, porque después le va a venir el castigo, ¿verdad? O sea, es el sentido retributivo. A David con la Yerubea hay una retribución. Pécara yo ya puedo ya, pero ya ajeno, entonces 4 veces más, según el Éxodo, ¿verdad? Que nosotros estuvimos viendo, allí donde te dice, bueno, el que robaba verdaderamente según Éxodo 22:1, te dice, tiene que devolver 4 veces más. Ahí, Oyucabe tenía a 4 yomanota de sus hijos, el hijo de Betsabé, después muere Amón, muere Absalón y muere Adonías. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo esto, como nosotros vamos viendo, dentro de un contexto histórico, mirando en la legislación de Israel todo lo que significa esto de robar. No solo requería restituir todo, se tenía que restituir todo, sino que también tenía que haber una reparación moral y comunitaria. Ya en Duque, así yo que fuera. Volvemos enseguida con más gente. Ya Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor.
llegado la hora. Glorifica tu nombre. Es mi ser el que muere para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, viernes 7 de noviembre, estamos leyendo con el acompañamiento de la Iglesia que pedagógicamente nos presenta la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 15, 14 al 21. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo ante los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu de Dios. Y así continúan, queridos amigos, porque de Pablo para ella va a apoyar su propio ministerio. Por mi propia fuerza. Y esto es, queridos hermanos, muy importante que sepamos, porque alguna vez se coñande lleva que cuando uno está anunciando la palabra de Dios, cuando uno está denunciando, como hacen los profetas, anunciar y denunciar, decimos, bueno, hay político, gustar tal cosa, etc. Pero sin embargo, en lugar de escuchar el Shema Israel, lo que hay que calcular, ejendú, por medio de un contexto histórico, siempre el Señor nos habla. Dios nos habla en nuestra realidad, Dios nos habla ahora, aquí a nosotros.
inmemorial ya es, porque lo actualizamos a nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo, ¿verdad? Él dice directamente, estoy convencido de que ustedes han recibido y están llenos de la fuerza del Señor y por lo tanto son capaces de parar la oreja, escuchar, saber, porque la dañajendu y no te dañajenduceno, entonces dice yo que o asá. Entonces no cambiamos nada, seguimos de la misma manera y seguimos aprovechándonos sobre todo de las debilidades que existen en la humanidad, en la sociedad, en la comunidad. Así es que este día Pablo Rupibe, aupisa yeye puta soño die paña hendu ñande yarañe hayaya pobeja oyorure añande. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. No quiso respetar lo del otro. Pagará 4 veces el valor de la cordera. Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. El que roba tiene que devolver 4 veces más. Es decir, devolver todo. ¿Entienden? Pedro le dice. Queridos amigos, interesante, porque también Saqueo, este gran publicano, jefe de los publicanos, Mondajá de primera, él justamente cuando se convierte, cuando Jesús va a su casa, o sea, entra a su vida, quiere decir eso. Peñante ya donde lo gabe viene a tu corazón, a tu mente, porque tú eres yesacuá. Saqueo, eso es lo que se da cuenta. Todos le criticaban, pero le criticaban a Jesús. Fue a la casa de un pecador. Y sin embargo Jesús va o viene para convertirnos. O sea que ñajenduque. Ya la llevo por la situación, de cuatiapona, ya no debe, bueno, devolver 4 veces más. Ahí se ve, devolver todo. Comprometernos totalmente con el Señor. Y eso en Éxodo 22:1. Así que la cuádruple compensación expresaba la gravedad de arrebatar algo esencial para la vida del otro. Arrebatar algo muy importante. En este caso era la vida nada más y nada menos que la vida de Urías. David en su rol de rey juez pronuncia una sentencia conforme a la ley, es decir, él como rey, hoy la ley porque algo juzgar, algo la juez, entonces lo ya puedo ver la bondad 4 veces más o de volea. Ahora, conforme a la ley, conforme a esta sentencia, está mostrando que la justicia de la Torah sigue viva en su corazón. Eso es muy importante. Solamente el pecador se puede convertir. El corrupto no se puede convertir. ¿Pero por qué? No es que estamos diciendo, no, el corrupto no se puede convertir. Porque el que es corrupto ya no es pecador. Pero según el Papa Francisco, ¿verdad? El corrupto es aquel que ya no tiene los valores ni los principios que le conmuevan para que exista algo que le lance y que le haga entender y diga, hice mal y tengo que volver a Dios. ¿Entiendes? Apea la corrupta. Entonces por eso es imposible la conversión de un corrupto. Ahora,
En este sentido, quiere decir que en la vida de David todavía sigue presente, ¿verdad?, la Torá, a pesar de todo. La escena que encontramos aquí en este versículo 6 revela el principio profético que va a dominar también toda la Biblia, porque esto es lo que la Biblia nos presenta, que el profeta lanza, ¿verdad?, nos tiene que llamar y mover el corazón para que exista una conversión. Desde un contexto antropológico, cultural, este concepto de rajamín, ¿verdad? Rajamín quiere decir compasión, este concepto, pero que es de parte de Dios, del rajem, del útero materno, expresa la ternura maternal de Dios. Vaya bañandera juveña de yara lleva, a peñandera juja agüerema hoy veñan de yara o me de, son las entrañas de misericordia de Dios. Queridos amigos, con hago la ñandeña entender, porque alguna vez hay que ponerse en esta situación de Dios. Hay que ponerse en esa situación para decir, bueno, peñan de yara la se no hay a peyo la ola añe, pues no hará la y que tu la a cambiar, ¿entiendes? Porque si nosotros no nos ponemos en esa situación de cambio, después es muy difícil, queridos amigos, que exista un verdadero cambio. Así todo. Tiene que haber un deseo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un deseo de cambio, entonces sí, queridos amigos, nosotros vamos a poder movernos con mucha sinceridad. Pero esa sinceridad que nos va a ayudar también para que hagamos bien las cosas. Y de nada. Y entonces, el contraste de pagar 4 veces más y no haber tenido compasión muestra la tensión entre la justicia legal y la justicia del corazón. La justicia del corazón. Ya que no tuve compasión espiritualmente, porque entonces te hace pagar por una ley, ¿verdad? La ley, la justicia legal te dice 4 veces más de pagar, 4 veces. Ahora, nosotros entendemos, ¿verdad, queridos amigos, que esto nos va a ayudar también a nosotros para dar pasos muy importantes. Porque aquí vamos a tener palabras claves, por ejemplo, el hecho de que tenemos que pagar. Pagar significa restituir. Y eso es dentro de una justicia legal. Entonces, no pensemos que la justicia espiritual es simplemente decir, llego de Yara, allá por la Bahía, perdóname porque robé $1.000.000. Entonces, yo de país, perdona, mí, a veces es la solución. A veces, anda a devolver en baebe. ¿Entienden? Eso no va perdonado. Eso no se perdona. ¿Por qué no es perdón? Y porque justamente desde el aspecto espiritual que hay una verdadera conversión, entonces hay, queridos amigos, el devolver. 4 veces más quiere decir se devuelve todo de una o de otra manera. Yo recuerdo una vez uno me dijo, porque yo iba a abortar. ¿Cómo voy a devolver algo que yo no puedo devolver? La vida de una persona que yo maté. Y entonces es ahí donde nosotros también la justicia legal, civil, utilizamos y dice, bueno, tiene que pagar de una o de otra manera, la sentencia le sale, ¿entiendes? Se le condena, todo lo que sea, y después tiene que hacer algo. Un trabajo social, tiene que hacer esto, tiene que devolver de alguna manera, entre comillas, esa vida que no fue capaz de asumir, esa vida que no fue capaz entonces de recibir. ¿Entiendes? Así que, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha e nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé e receber We are one family, nossa alegria we are one vem church, do Senhor. we are the bride. É pela fé e recebemos We are one family, nossa alegria we are the vem church, do Senhor. we are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escuta y nos acompaña en este camino para a eternidade. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it.
Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Yandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo procede? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos
a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, que nos habla a nosotros, ¿verdad? Y nos dice sobre la justicia divina. Nos está hablando aquí de pagar, es decir, restituir. Estas son palabras claves que aparecen. Tiene que pagar 4 veces más. Shalom, shalom, pagar, restituir, shalom. Esto proviene también de shalom, paz, ¿entiendes? Shalom, shalom, paz, plenitud. Es decir, tenemos que completar y devolver y restaurar. Upea dice la shalom. Devolver, restaurar, completar. Y esto significa que la verdadera restitución no es una restitución simplemente económica. Voy la de vendéame, etandé, voy. Se ha montado 1 millón, habla 1 millón, porque sale como a 4 millones allá. No. No es entonces simplemente un dar, ¿entienden? Lo que he robado. ¿Por cuánto tiempo robaste? Hay también eso, ¿verdad? Que vienen, etcétera. Ayuda, etcétera. Pues está, bebé, nunca andoñes en bolsay. Nunca andoñes. Mientras, como va por otro lado, ¿entienden? El borrico es así. Y estas son las injusticias sociales, ¿verdad? Estas son las grandes injusticias. Y bueno, yo pienso que todos sabemos de estas cosas, ¿verdad? O sea, no es tampoco para decir, esto pico existe, estas pico son las cosas. No, todos saben y saben demasiado bien. Y letradito lo mismo. Bueno, y aquí, si vamos a mirar ya desde un aspecto, decíamos, de restitución, no es una restitución simplemente económica, sino que aquí es una restitución que tiene que reconciliar al hombre, a la persona. Porque si no, a mí no me interesa, listo. Bueno, yo fui pecador, hice esto, me aproveché de esto, muy bien, más o menos ese posible, muy piola, muy piola, la viola de la secretaria, yo poco abuene, y la pea que amaba, lo que ne va muy piola, pero sí, esta más buena llegué con lo otro, ¿entiendes? Entonces, aquí no es una restitución económica de la que estamos hablando. Nosotros estamos hablando desde la palabra de Dios. Y entonces estamos hablando del aspecto de conciencia del hombre, de la esencia. Estamos hablando de un nivel religioso, ligarse a la esencia del hombre. Y por lo tanto tiene que ser una restitución moral, una restitución del hombre, moralmente hablando, entendiendo lo que está bien y lo que está mal, pero sobre todo, queridos amigos, desde una restitución que nosotros le llamamos reconciliadora. Aquí tiene que haber un compromiso de reconciliación con la comunidad, ¿entienden? Porque si no, nosotros estamos utilizando siempre a la comunidad. De $1 millón, aves. Y la venena sengete. Si yo haré coañame, ¿en dónde? ¿Entiendes? Y así sigo ahí, querido hermano. Algunos pucases, a veces cuando yo suelo decir, ¿verdad? Hoy me tengo y sigo ahí. Apucane, la herea, yo que es cierto que la herea. Pero que espiritualmente, queridos amigos, reparar es más que devolver, sino que es, sobre todo, romper con todo aquello que fue negativo, ¿entiendes? Eso hay que hacer desaparecer y por lo tanto tenemos que restituir ese vínculo que nosotros mismos rompimos, ¿entiendes? Tenemos que sanar, por lo tanto, queridos amigos, esa relación. A pedazo de imagina, ese es un compromiso de la persona
compromiso nuestro. Hay otra palabra muy interesante que es justamente, ya dijimos, el rahamim, ¿verdad? Que viene de rahem, que viene del útero materno. Esa es la misericordia, o sea, la rahamim, misericordia, el rahem, entrañas. Y ese expresa el amor visceral de Dios, el amor que viene desde adentro, desde las vísceras, de lo más profundo del hombre. Ahora, desde el aspecto exegético, nosotros vemos que se revela el rostro maternal de Dios. Este es el rostro maternal de Dios, y por la palabra rahamim, o si no utiliza la palabra rahem, que es útero. Rahem quiere decir las entrañas, que no solo juzga, sino que sufre con el pecador. Vamos a aplicar mejor. Cuando tiene un hijo que es borracho, un hijo que es drogadicto, etc. ¿Quién es el que sufre? ¿O el que más sufre? El que más sufre es la mamá. Es la mamá. Sufre, pero impresionante. Estos oídos y estos ojos han visto llorar, lamentarse muchas madres. De un aspecto antropológico, entonces, queridos amigos, la compasión es la medida de nuestra humanidad. Cuanto más humanos somos, queridos amigos, cuanto más sensibles somos, entonces caen las lágrimas de nuestros ojos. Cuanto más fríos somos, entonces, que le coma michi, se opella y buruyevi la expresión, que le coma michi. Entonces quiere decir que ahí no tenemos ninguna compasión, ningún rahamim, ni un útero materno, como se dice, ¿verdad? Porque la mamá sufre. La mamá es la encarnación del amor visceral de Dios. Dice la rahamim. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se levantó y al amparo de la noche se escabulló hacia Jaffa, en donde tomaría un barco que lo llevaría a Tarsis, con la creencia de que así eludiría la misión que Dios le había encomendado en Nínive, a cuyos habitantes debía advertir sobre la destrucción de la ciudad debido a su maldad. En efecto, logró embarcarse, pero en alta mar se desató una feroz tormenta que amenazaba con echar a pique el buque. Y entonces Jonás, para evitar el naufragio, confesó que tal desgracia estaba ocurriendo por su desobediencia al mandato divino y pidió que lo lanzaran por la borda. Una vez ejecutado su deseo, cesó la tempestad, al mismo tiempo que un enorme pez se lo engullía, y en su vientre pasó Jonás 3 días con sus noches, orando, pidiendo perdón a Dios y prometiéndole que acataría su voluntad. Luego de ser vomitado en una playa, se encaminó hacia Nínive, ciudad que recorrió anunciando su destrucción antes de 40 días, y como todos sus habitantes, incluido el rey, se arrepintieron, el Señor les levantó el castigo, y así, gracias a la apasionada y convincente predicación del rebelde profeta Jonás, se salvó Nínive. Y así como en el caso de Jonás, el papel de los profetas fue determinante en la historia de Israel, porque en los periodos de crisis, en los momentos de pesimismo y desamparo y en las épocas de laxitud moral del pueblo judío, Yahvé enviaba a sus portavoces, que eran personajes providenciales que regularmente era de origen humilde y en principio rehusaban la misión encomendada por los peligros que entrañaba, para que ellos fueran la conciencia nacional, látigo de los reyes corruptos y voz de esperanza del pueblo liso y llano. Más por la extensión de sus escritos que por los contenidos de sus profecías, aparecen en las Sagradas Escrituras agrupados como profetas mayores, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Oseas, que procedía del norte de Israel, comenzó su misión unos 750 años antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II, y cubrió a varios de sus sucesores hasta que el rey asirio Salmanasar V asedió a Samaria, y a este hecho siguió la destrucción de Israel, y en todo ese tiempo vaticinó los peligros que se cernían sobre el pueblo escogido de Dios, quien además le ordenó que perdonara, recibiera y amara de nuevo a su mujer que le había sido infiel. Y por encargo del Señor usó esta acción como alegoría para demostrar el amor eterno de Yahvé hacia su pueblo, y con este mensaje mantuvo viva la esperanza y la confianza de los israelitas en la misericordia divina. Joel, que vivió unos 500 años antes de Cristo, fue determinante en el reacomodo de los judíos al espíritu de la ley tras el regreso del exilio en Babilonia, porque el largo cautiverio había distendido el espíritu del pueblo, y como ello se reflejaba en la laxitud de sus costumbres, alertaba a los israelitas sobre el día del juicio en el que todos deberían rendir cuentas a Yahvé, y por eso llamaba constantemente al arrepentimiento y la penitencia, lo que de hecho aplacaría la ira divina, atraería la gracia, la bendición y la prosperidad para toda la nación. Amós, natural de Tecoa, centró su actividad profética en Betel, localidad en la que el culto estaba matizado por escandalosos elementos paganos, mezclados con la suntuosidad de los ricos, mientras en la periferia los pobres se morían de hambre y gemían con los gravosos tributos a los que eran sometidos por esos terratenientes ostentosos. En ese periodo, Israel disfrutaba de prosperidad porque las dos grandes potencias, Egipto y Siria, se encontraban enfrascadas en sus propias disputas territoriales, y por lo tanto los reyes judíos actuaban con soberbia, se olvidaban de los más necesitados, y en su defensa Amós desarrolló toda su labor profética. Abdías fue un profeta cuyo ministerio se desplegó unos 600 años antes de Cristo, y aunque es el libro más corto del Antiguo Testamento, un solo capítulo de 21 versículos, su contenido fue determinante en la recuperación de la dignidad nacional frente a la penetración de los edomitas, cuyas costumbres, aunque de raíces judías, chocaban con la tradición y además eran aliados encubiertos de los asirios. Al final, Abdías rescató la esperanza del pueblo judío. Miqueas vivió durante los reinados de Acaz y Ezequías, el primero de los cuales fomentó un culto supersticioso, patrocinó la corrupción y la explotación del más débil. El segundo fue considerado como uno de los reyes más impíos de Israel, que estimuló la decadencia de la fe, y Miqueas se convirtió en el adalid de los pobres. Se fue lanza en ristre contra las injusticias sociales, la falsa religiosidad, y anunció la llegada del Mesías así: y tú, Belén de Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar en Israel. Y a continuación añadió: él se alzará y pastoreará el rebaño con la fortaleza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. A Nahum le correspondió profetizar desde el año 663, y toda su ofensiva fue contra Nínive, que representaba el mayor peligro para Israel y además era el arquetipo del pecado por su corrupción, hedonismo, lascivia y en general de todo lo que era odioso a los ojos de Dios. Y con vehemencia pronosticó la destrucción de esa ciudad, hecho que ocurrió tal cual lo profetizó Nahum en el 612 a.C. Habacuc apareció en escena 600 años antes de Cristo, poco después de la caída de Nínive, y se suponía que este hecho sería un alivio para Israel, pero Habacuc intuyó que ese respiro no duraría mucho porque en el horizonte ya aparecían los babilonios. Entonces le preguntó a Dios por qué permitía que los malvados sojuzgaran a su pueblo, a lo que Dios respondió que ellos serían castigados en su momento, y le recordaba que al final la justicia de Dios triunfaría, y puso en su boca una de las frases más aleccionadoras de la Biblia: el justo por su fidelidad vivirá. Sofonías surgió cuando el rey Josías aún era menor de edad y los regentes del reino auspiciaban los cultos idolátricos y aumentaban la opresión sobre los más pobres. En ese contexto, Sofonías llamaba vehementemente a la conversión y condenaba la opulencia y la riqueza como símbolos de bendición divina, que era lo que pensaban los ricos, y defendía la humildad, la pobreza y la sumisión a la voluntad de Dios como valores esenciales de la ley mosaica. Ageo formó parte de la avanzada de judíos que abrieron el camino hacia Jerusalén tras el exilio en Babilonia en el año 520 a.C., y ante la apatía de los recién llegados, por orden de Dios, lideró la restauración del templo, y su mensaje esperanzador permitió que los exiliados recuperaran su orgullo judío, y así el templo adquirió mayor lustre que el que tenía antes de ser destruido por los asirios.
Zacarías sucedió a Ageo en el 318 a.C. como profeta, y aunque la reconstrucción física del templo era uno de sus objetivos, su principal preocupación giraba alrededor de la reparación espiritual del pueblo, que había dejado en último lugar el cumplimiento de los preceptos mosaicos, permeado por el pensamiento babilónico, y tras llamar al arrepentimiento y la renovación moral, Dios prometió por su conducto la pronta llegada del Mesías. Malaquías fue el último de los profetas menores del Antiguo Testamento, y toda su labor apuntó a la reprensión de la clase sacerdotal, que estaba más interesada en la riqueza y en las formas del culto antes que en la esencia de la ley mosaica. Por eso los amonestaba con dureza por su arrogancia, laxitud y mal ejemplo para el pueblo. Los conminaba a volver por el camino recto, y Dios les recordaba por boca de Malaquías a los israelitas que los labios del sacerdote deben guardar ciencia, y de su boca se viene a buscar la enseñanza, porque Él es el mensajero del Señor Todopoderoso. Por eso hoy, 7 de noviembre, día de la festividad de los profetas menores, pidámosle a Dios que nos use como mensajeros idóneos para esparcir su mensaje. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. No quiso respetar lo del otro. Pagará 4 veces el valor de la cordera. No quiso respetar lo del otro. No quiso respetar lo del otro. Y entonces viene la sentencia. Pagará 4 veces más 4, quiere decir devolver todo. Bueno, la primera enseñanza es la justicia que juzga al justo. La justicia misma que juzga al justo. Es decir, primero el justo se tiene que poner ante el espejo, ¿verdad? Cuidar con medir a otros sin examinarse. Por eso Jesús en el Evangelio va a ser muy exigente. ¿Por qué? ¿Por qué le juzgas a tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo? Quítate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas después sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Más sentencia espectacular de esto que Jesús no puede dar. El año no de la escuela es juzgar, ¿verdad? No se juzga por eso nunca, queridos hermanos, a la persona. Se juzga la acción. ¿Saben por qué? Porque si juzgamos a la persona, entonces vamos a entrar en una guerra y en un conflicto, pero total. ¿Saben por qué? Porque todos, sin excepción, como dice la palabra de Dios, el justo peca 7 veces al día. El justo, el más santo, peca 7 veces al día. Entonces, entonces por eso decimos que no tenemos que juzgar a la persona, sino que juzgar la acción. Y ahí sí, Pepe y yo respetada, porque el mayor pecador del mundo puede venir a decirme, ¿sabe qué? De reñe comportada ahí, de ella popona ahí, entonces, de ella pues la justicia del Señor, ¿entendiste? Y que tú sin ningún miedo, ¿por qué? Entonces yo, no es que después
cómo reacciona aquí David, ¿verdad? David, él se proyecta y él le quiere juzgar a ese tipo, tiene que morir. Y la mano, pía la manota, pero ya yucara, ¿verdad? Entonces, aquí te hace entender que la justicia que juzga al justo, primero tenemos que mirarnos nosotros mismos. Después tenemos que reparar, pero que no es solo pagar, ya es Macuribá, esta mañana que está peor, sino que aquí es restituir la dignidad del hombre, la verdad del hombre. Y eso nos va a exigir una conversión interior. Pero ya convertimos, pero interiormente ya puede haber conversión, si yo que, porque peanda ya pues no. De que hoy de bala, de por ahí va de cambio. Y después, otra enseñanza es con respecto a que esta es una ceguera moral. Esta es una ceguera moral. Porque yo ya reacciono, David reacciona. No quiso respetar lo del otro. Es una ceguera moral, pero para mí, yo miro en el otro, David mira en el otro. Él tiene que morir, él tiene que pagar. Pero no hay que. Aquí condenamos con razón, pero sin compasión, lo que nos hace igual de injustos. Igualito nos hace de injustos a nosotros. Y ante hoy la llana injusto es no, esa es la ceguera moral. Tiene que haber, queridos amigos, pero esto en un sentido positivo, un lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón es el que ayuda a una verdadera conversión. Los psicólogos nos dicen eso. Si vos le querés corregir a alguien, tenés que hacerlo con mucho amor y con mucha dulzura y con mucho cariño. Pero anda de reíla de jota el postín de argel que pegamos. La la pesana no conversemos. Sino que tiene que ser, dice, con mucha dulzura, con mucho cariño, porque el problema pues, es un problema psicológico interno, donde no hay amor, y entonces es una proyección, ¿verdad? Una proyección total. El que se esconde detrás de la bebida, autacho la bebida, la bebida ante hoy, quiere decir, queridos hermanos, que no supo solucionar muchos problemas espirituales internos, psicológicos. Entonces le lleva a la bebida. Fíjense, ¿no? El que entró en una depresión o lo que sea, en una situación que no puede salir y no puede solucionar, mundo. Si tiene posibilidades, o pepeta, siempre. ¿Por qué? Porque no puede solucionar. Hay algo por dentro. Y después ya se le vuelve vicio, ¿verdad? Después ya es un llamado directamente ya a la enfermedad, o sea, a ese vicio. Y por último, queridos amigos, también tenemos que entender que hay que entender, ¿verdad? O sea, en esta enseñanza cuarta, que es la entraña del Señor, el amor, el rajamín, decíamos nosotros. El amor que se expresa de una manera maternal de parte de Dios. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es el eco de la medida divina. El eco de la medida divina. Con la medida que midas, serás medida del Evangelio. Con la medida que tú midas, así también el Señor te va a medir. Por lo tanto, tenemos que cultivar mucha misericordia, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Eso no quiere decir, porque alguno desvirtúase la situación. Vos me tenés que amar, vos me tenés que querer, y entonces como diciendo, para que yo pueda continuar de la misma manera. No, queridos amigos. El amor es duro, el amor es exigente, el amor nos llama a una verdadera conversión, pero eso quiere decir que vamos a hacer las cosas con misericordia, ¿verdad? Mucha misericordia, mucho amor. Misericordia, mísero, pobre con el pecador, tener cor cordis, corazón. Mísero, cor cordis. Tener misericordia con el pobre, tener corazón con el pobre, tener corazón con el que se ha desviado. Corazón. Eso es lo que tenemos que tener con la persona. Pero no vamos a hacer trato ni un contrato con el pecado. Se dice el pecado, pero no el pecador, se dice, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo